Buenas tardes, bienvenidos al Complejo Cultural Guido Miranda para el ciclo de charlas con motivo de la puesta en práctica en el Chaco del sistema de juicio por jurados. Esta actividad es organizada por el Poder Judicial del Chaco, la Universidad Nacional del Chaco Austral, UNCAUS, la Librería Editorial Contexto, el INESIP y la Fundación Formarte. Es auspiciada por el Gobierno del Chaco, el Centro de Estudios Judiciales, Consejo y Colegios de Abogados de toda la provincia y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco. Además, cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. Se encuentran presentes la señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, doctora Emilia María Valle, la Ministra de Gobierno del Chaco, doctora Jessica Ayala, la Ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, doctora Iride Isabel María Grillo, la Defensora General de la Provincia del Chaco, Alicia Alcalá, el Procurador General Adjunto de la Provincia del Chaco, Miguel Ponteina, también el Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Seman, jueces, magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial del Chaco. También se encuentran presentes los expositores, a quienes a continuación presentaremos, profesionales del derecho, señoras y señores. Ahora, para la apertura formal al acto, escucharemos en primer término al doctor Víctor del Río, juez de la Cámara en lo Criminal número 2 de Resistencia y delegado en el Chaco del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP. Bueno, buenas tardes. La verdad que es una alegría, en nombre de INESIP, en nombre de la Universidad del Chaco Austral, la UNCAUS, como director de la diplomatura, estar a cargo de esta presentación de estas jornadas dentro del marco de festejos que hoy vivimos históricos, un momento histórico para la provincia en la que es nada menos y nada más que el sorteo de juicio por jurados. Y también congratulado de estar acá haciendo esta presentación con dos de las personas que tienen que ver con esta fuerte decisión institucional política, que es haber decidido poner en marcha en la provincia del Chaco la ley de juicio por jurado, que es nuestra Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, y con todo el cuerpo que representa, doctora Grillo, la doctora Lucas, el doctor Toledo, el doctor Modi, que han tomado la decisión institucional política, sobre todo política, el compromiso político institucional de poner en marcha el juicio por jurado. Y esta persona que me he tenido el gusto de conocer en este tiempo, que es Jessica Ayala, ministra de Gobierno, que ha sido trascendente en la puesta en marcha de esta ley de juicio por jurados. Y en este marco tan especial que tiene que ver con este momento histórico que vivimos hoy, una profunda emoción, con mucho trabajo de todos los que estamos aquí, un montón que están allí, que hemos trabajado arduamente para poner en marcha esta ley, en sus normas operativas, en su implementación, en cada una de las tareas que nos correspondía, para que este acto hoy sea un éxito rotundo como lo fue. Y que quizás todavía no medimos la trascendencia que tiene y lo pensamos como solamente un acto formal, pero tiene que ver con un acto de profunda construcción de ciudadanía y consolidación de nuestro país en una república, una democracia más madura. Y hoy vivimos, también les quiero transmitir esto porque si no lo transmitimos sería una deuda, un momento muy importante al compartir con las dos expertas más importantes del mundo en juicio por jurado, como es Valerie Hans y Jared Amos, dos profesoras de renombre internacional, que ahora a continuación ustedes van a tener el gusto de disfrutarla, junto con Aldana, la directora ejecutiva de INESIP, y con Andrés Harfuch, el papá de todos nosotros, digamos, es muy joven, pero es el papá intelectual, diríamos, el que nos motivó, el que nos movilizó, el papá de la redacción de la norma, de esta ley del juicio por jurado de la provincia. Hoy vivimos una experiencia que para todos no se nos va a borrar. Vivimos con cada uno de los ministros, con muchos de los que están aquí, de los funcionarios. Vivimos una experiencia única y repetible que fue compartir este proyecto de ley y escuchar a nuestros pueblos indígenas. Gracias a Elizabeth y al Centro de Estudio y a la Cátedra de Derecho Indígena, la Cátedra Libre de Derecho Indígena de la Facultad de Derecho de la UNE, hemos vivido una experiencia de pueblo, sobre todo que tuvo casi la misma dimensión de emotividad y de grandeza que tuvo la experiencia del sorteo esta mañana, compartiendo con ellos lo que significa para el pueblo indígenas
derrumbar 500 años de negación para una puerta que se abre, para empezar a comprendernos y dialogar nuevamente entre nosotros, los supuestos blancos, y nuestros pueblos primarios indígenas, digamos, los que por primera vez habitaron nuestras tierras y hoy nos dieron la posibilidad de estrecharnos no solamente en el afecto, sino en un abrazo. Así que gracias a todos los que nos hicieron posible esta posibilidad de comunicarnos. Vamos a estar aquí en un momento de respuesta única, digamos, en capacitación, porque se nos viene ahora, pusimos en marcha el sistema y se nos vienen los tiempos de implementación álgidos de trabajo. Así que ahora es el comienzo de las actividades que veníamos programando, ahora empezamos a trabajar. Y empezar este trabajo con la presencia de Badri, que insistentemente quería volver al Chaco, que nos visitó en el 2015 y quería nuevamente estar aquí. Hizo todo lo posible por venir y hoy por primera vez tenerla ayer, y que es un honor tenerla. Así que realmente en nombre de INESIP, en nombre de todas las instituciones que aportaron a esto, en nombre de las autoridades aquí presentes y tantas otras que hicieron posible esto, queremos agradecer a cada uno que intervinieron, especialmente a Rubén con Librería Contexto, a la Universidad del Chaco Austral, a cada uno, al coordinador, a Sergio Cáceres Olivera, y a cada uno de los que trabajaron con el Centro de Estudio, que hicieron posible que hoy logremos este evento de la magnitud que tiene. Y gracias a ustedes, porque sé que hay muchos alumnos, hay muchos docentes de la facultad, queridos docentes y respetados docentes de las cátedras de Derecho Procesal, que vinieron con sus alumnos, y muchos profesionales de la diplomatura y mucha gente de común que quiso saber un poco más de jurado. Así que bienvenido a esto que es el marco de los festejos del primer sorteo histórico en la provincia del Chaco de la Ley de Juicio por Jurado. Muchas gracias. A continuación se dirigirá a ustedes la ministra de Gobierno, Justicia y Relaciones con la Comunidad, doctora Jessica Ayala. Bueno, muy buenas tardes a todas las autoridades judiciales, al doctor Víctor del Río, a la presidenta de la Cámara. Siempre resalto la gran generosidad que han tenido con esta ministra, pero siempre digo que soy circunstancialmente funcionaria pública, pero ante todo una mujer del derecho, para entender, para capacitar y para defender esta institución que es el juicio por jurado. La verdad que hoy ha sido un día histórico para todos los chaqueños, donde hemos tenido una fiesta cívica republicana en las Casas de la Cultura, acto que también ha sido encabezado por el gobernador de la provincia, el ingeniero Oscar Domingo Pepo. Esta ley que había sido sancionada en el año 2015, que bueno, que creo que la mejor forma de establecer políticas públicas a largo plazo y sobre todo tener una sociedad más justa es que todos los poderes, tanto el poder judicial como el poder legislativo y el poder ejecutivo, trabajen en forma coordinada para construir una sociedad mejor. Y creo que hoy dimos el puntapié y que este es el camino. La verdad que nosotros seguir reforzando los esfuerzos en la oficina de juicio por jurado que hoy funciona en el Ministerio de Gobierno. Hemos conformado un equipo de jóvenes abogados también muy comprometidos. Estamos también trabajando otras temáticas muy importantes con el Ministerio Público Fiscal, ahora que lo veo al doctor también Fontegna. Así que creo que hoy es el puntapié inicial de varias cuestiones que nosotros, sobre todo como mujeres y hombres del derecho, tenemos que fortalecer y ganar mayor credibilidad para tener una sociedad más equitativa. Agradecer desde ya, agradecer al gobernador de la provincia, que creo que también aportó y tuvo la decisión institucional y política para establecer el decreto. Nosotros podemos trabajar en forma coordinada tanto con Lotería, con ECOM, con la oficina que funciona en el Poder Judicial, que también está integrada por jóvenes profesionales muy comprometidos. Así que bueno, esperemos, bueno, los expositores, traje los libros también para que me lo puedan autografiar. La verdad que los he leído y bueno, realmente que hoy creo que me sentí una mujer muy privilegiada de ser parte de este momento tan histórico para todos los chaqueños. Muchísimas gracias a todos. Finalmente, oiremos a la doctora Emilia María Valle, presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Buenas tardes a todos. Unos nuevos momentos de aprendizaje y de emociones.
La verdad es que los últimos tiempos han tenido mucho de esto. Desde aquellos en que el poder legislativo se trasladaba circunscripción por circunscripción con el proyecto de ley, consultando la opinión ciudadana, hasta la sanción de la ley 7661, hoy 2364B por obra del digesto, que fue tan festejada por los juradistas que veíamos la concreción de un viejo sueño que era nada más ni nada menos que cumplir un mandato constitucional que regía desde 1853. Y después vino un tiempo de espera, un tiempo de quietud, un tiempo de reclamos que no eran escuchados, y providencialmente sale el fallo BRP contra Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 40 años de vigencia, de existencia de la Corte, por primera vez ratifica la validez convencional del juicio por jurado y determina los estándares básicos que una ley de jurados clásico debe contener para hacer un debido proceso convencional en los términos del artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica. Estándares que claramente nuestra ley provincial los tenía. Y ahí nos motivó, nos impulsó, y desde el Superior Tribunal de Justicia, el Poder Ejecutivo, la ministra de Gobierno, Víctor, comenzaron las reuniones, las conversaciones, las capacitaciones, los primeros talleres con Fernando Carvajal, Gabriela Aromí, muchas gracias a ellos, los viajes de Aldana Romano, INESIP ayudando, colaborando, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. El lanzamiento de la diplomatura era como que todo se iba precipitando favorablemente. En ese interín, el libro de Fernando Carvajal y Víctor del Río comentando en una magnífica división de tareas la ley provincial. Hoy el sorteo histórico, ayer la clase magistral de Andrés Harfuch. Después del sorteo histórico, ese encuentro con los representantes de las comunidades indígenas, gracias a él y a todos los líderes y lideresas que estuvieron presentes, un momento de mucha emoción también. Y llegamos a esto que como colofón tendremos las mejores especialistas del mundo en la temática, Valerie Hans y Yarida Yamón, presentadas por Andrés y Aldana, que realmente termina de engalanar todo esto. Mucho tiempo vinimos hablando de las bondades de este instituto que pensábamos se concretaría en más república, más democracia, menos concentración de poder y más respuestas que la justicia profesional. Esto hay que decirlo porque en realidad la justicia penal, que es la cara visible de la justicia, tenemos esa crisis de credibilidad y entonces no satisfacíamos las demandas de la sociedad, al menos, como decía Binder, en los aspectos más importantes que son lo que se nos pedía: protección, certeza, protagonismo. Y esas tres demandas las cubre ampliamente el juicio por jurado, justamente por sus notas esenciales que tienen que ver con la imparcialidad. ¿Qué más imparcial que 12 personas sorteadas al azar que accidentalmente van a intervenir como jurados? Proximidad de los representantes, con sus representados, operadores judiciales, con la ciudadanía. Control social que va a impactar en la calidad de la investigación, en la calidad del litigio, en la calidad de la decisión. La democratización, que es la nota fundamental, esencial del juicio por jurado y que tiene que ver con eso de que no haya más concentración de poder, más república, más democracia. Pero tenemos que hacernos cargo los operadores, y en esto sé que estamos todos comprometidos, que más allá de que este modelo de juzgamiento penal requiere más destreza, más habilidades en fiscales, defensores, litigantes particulares, jueces profesionales, tenemos que hacernos cargo también los tribunales de casación de hacer que se respeten las notas esenciales que hacen al jurado clásico y a su funcionamiento. Y en esto recuerdo a Andrés Harfuch cuando hablaba
del fallo Bright Paredes y decía que iba a ser un precedente notable en materia de jurado en la jurisprudencia argentina, porque justamente destacaba el valor del juicio por jurado, el valor del doble conforme, el valor de los derechos convencionales de la víctima. De manera tal que todos tenemos que tener puesta la camiseta de nuestras convicciones y luchar en pro de que el sistema realmente funcione como debe funcionar. Así que bueno, muchas gracias, reitero el acompañamiento de todos ustedes, de todos los que han venido de lejos para acompañarnos en este nuevo desafío que enfrentamos los chaqueños y que tiene que ver con construir un mejor sistema de justicia penal que dé mejores respuestas a una ciudadanía que mucho espera de nosotros hoy. Agradecerle a Rubén Duc también por todo el apoyo constante y gracias a todos ustedes por estar hoy. Agradecemos a las autoridades y las invitamos a retirarse del escenario para dar pie a las conferencias de esta tarde. Antes de continuar, les recuerdo que al ingresar se les dio una fichita para que completen, eso va a ir a un sorteo. Serán 4 ejemplares del libro Juicio por Jurados en la provincia del Chaco, que está editado por Contexto, es autoría de Víctor Emilio del Río y Fernando Carvajal y tiene el prólogo de la doctora Emilia María Valle. Para la primera conferencia, El jurado clásico y el poder de la deliberación, convocamos al estrado a la disertante Valerie Hans y su presentador Andrés Harfuch. Hans es profesora de Derecho estadounidense en la Cornell Law School de los Estados Unidos. Harfuch es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y miembro de la Junta Directiva del INESI. Bueno, es la segunda vez que estoy en un teatro, gracias al jurado. Una vez estuve en el Teatro San Martín, así que, pero no, Chaco nos sigue dando sorpresa. Qué teatro hermoso, sinceramente, cómo se escucha, felicitaciones, porque el jurado además es un símbolo de la cultura de 2 milenios casi. Y esta es una casa de la cultura y una cultura de la humanidad. La verdad que antes de venir acá y ver este marco tan imponente, con tanta gente, sabíamos que el jurado moviliza a los ciudadanos. Sinceramente yo no pensé que tanto aquí. Binder suele decir, por ejemplo, con un evento como el que sucedió hoy, de que ya están sorteados los jurados ciudadanos de Chaco, que deben estar en sus casas revisando su DNI, ya sabiendo que les va a tocar y que en cualquier momento les va a llegar una notificación. Binder tiene una frase hermosa para decir cuando pasa algo así. Dice, hoy el país es un poquito mejor. Y así es. Yo lo siento así. Después de una larguísima lucha que estuvimos en el desierto durante décadas, ver ahora los frutos de todo esto es simplemente reconfortante. Pero bueno, tenemos que continuar y tenemos el privilegio de que haya venido por ya no sé cuántas veces vino Valerie a la Argentina y Sherry Diamond también, pero bueno, esta es la segunda vez que va a estar Valerie en Chaco. Déjenme decirles que sin Valerie y sin Sherry nosotros no hubiéramos podido llegar hasta donde llegamos aquí. Ellas son un puntal formidable, un puente académico que es necesario para que nosotros podamos progresar con las leyes, con nuevos conocimientos, con apertura a nuevas tendencias. Y eso ha sucedido porque por la infinita generosidad que tienen, cada vez que le pedimos que vengan, bien, sabemos muy bien que las reclaman de varios países del mundo, porque hay jurados en muchos países del mundo y allí están ellas, pero a la Argentina vienen siempre. Esperemos que esta, como dice un amigo nuestro, esta luna de miel del jurado con la Argentina persista, así Valerie, Sherry y tantos otros pueden continuar con esta historia de amor con nuestro país. Simplemente decirles que Valerie es una número 1 mundial del sistema de jurados, es la que más ha estudiado
el fenómeno del jurado con encuestas empíricas, es quizá una de las personas que más sabe qué sucede en ese recinto de deliberación donde dentro de poco van a estar 12 chaqueños y chaqueñas discutiendo si una persona es culpable o inocente. Todo eso está en el más absoluto secreto, por supuesto, pero sin embargo se han hecho encuestas a jueces, abogados y después a jurados que sin hablar de lo que han deliberado, cuentan cómo fue esa experiencia, cómo se sintieron, si entendieron a los abogados, si entendieron las instrucciones del juez, si repetirían esa experiencia. Bueno, les cuento que todo lo que nos va a contar Valeria ahora es asombroso, como son ese tipo de descubrimientos. Pero bueno, sin ir más lejos, decirle, Valerie, muchísimas gracias por venir una vez más desde tan lejos, desde Nueva York, donde ella cálidamente me recibió cuando tuve que ir a terminar la tesis doctoral, a cuyos libros están allá afuera. Y bueno, simplemente pido para ella un gran aplauso para empezar. Buenas tardes. Muchas gracias por su introducción. I am so honored to be here in Chaco today, on this historic day. Estoy muy agradecida de estar hoy en Chaco en este día histórico. The sorting of jurors, the selection of the first jury list was such an incredible and exciting experience to watch. El sorteo y la elección de los primeros jurados que van a participar fue algo asombroso poder haber visto eso. And it was followed, as you have heard, by a very important discussion with indigenous leaders. Y estuvo seguido de un debate muy interesante y muy importante que tuvimos con líderes y lideresas indígenas. So I want to share with you my excitement and the reason for my excitement. Quiero compartir con ustedes mi entusiasmo y la razón por la cual estoy tan entusiasmada. Part of it was the enthusiasm in the room as I watched the selection of the jury list. Una gran parte de mi entusiasmo fue haber notado el entusiasmo de la gente en la sala mientras se hacía el sorteo. And part of it was observing the care and integrity of the discussion that followed it. Y la otra parte fue haber podido observar el cuidado y la integridad que existió en el debate que tuvimos luego del sorteo. And I'm also excited because I have studied the jury system and I know it is a very strong system that I believe will do very, very well in Chaco. También estoy entusiasmada porque he estudiado mucho el juicio por jurados y creo que es un sistema que le va a hacer muy bien a la provincia de Chaco. It's an institution that I think will encourage democracy here in Chaco. Es una institución que yo creo que va a alentar a la democracia aquí en la provincia del Chaco. So I want to talk to you today about what I have learned and others have learned about trial by jury and how it operates. Entonces hoy quiero compartir con ustedes lo que yo he estudiado y lo que otros han estudiado sobre el juicio por jurados y cómo funciona. And then maybe by the end of my presentation, you'll understand some of my excitement at being here and observing this start to your jury system. Y quizás entonces al final de mi presentación ustedes compartan alguna parte del entusiasmo que yo tengo por el jurado y por estar hoy aquí. So congratulations to all of you in Chaco who have worked so hard to make this a reality. Felicitaciones a todos ustedes en Chaco porque sabemos que fue muy difícil que esto se haga realidad. So some of you who are here in the room might be wondering, wait a minute, a jury system brings together people who don't know each other, who don't have any background to determine important facts. Entonces, algunos de ustedes acá hoy presentes pueden estar pensando, espera un segundo, esto del jurado de repente reúne a gente que no se conoce para que debatan hechos y lleguen a una decisión. Yeah, of course, lay jurors have no legal training. Claro, son ciudadanos que no tienen ningún entrenamiento legal. They're drawn from all walks of life, all different places around the community. Y son citados de diferentes partes de la comunidad, de muchos lugares distintos. Their education levels vary tremendously from people who have not finished basic education to people who have spent perhaps far too many years in higher education. Y sus niveles educativos varían enormemente, desde gente que quizás
no tiene educación básica a gente que pasó un montón de años y de tiempo estudiando. And some people here in Argentina have told me another problem for trial by jury is Argentines cannot agree on anything. Y otra gente aquí en Argentina me ha dicho que el problema del juicio por jurados en este país es que la gente en Argentina nunca se puede poner de acuerdo en nada. Yeah, Boca, River. But so how can this be? How can an institution be so strong with these characteristics of the people? Entonces, ¿cómo puede suceder que una institución sea tan fuerte cuando tiene estas características y cuando involucra a toda esta gente? Part of the secret is that of the strength of the jury system lies in the fact that juries engage in deliberation. Una gran parte de esta respuesta está en el hecho de que los jurados deliberan. As you probably know, jurors observe a case and observe all the evidence in the case and sit together, but do not talk about the case as it is proceeding. Como algunos de ustedes sabrán, los jurados observan todos los hechos de un caso, después deliberan, pero mientras el juicio está ocurriendo y mientras están dando las pruebas, no hablan entre ellos. And then they enter together after they have heard all the evidence and been instructed in the law by the judge. They enter the deliberation room by themselves. Y después, cuando ya se presentó toda la prueba y cuando el juez les dio las instrucciones legales, entran todos juntos a una sala a deliberar, pero entran ellos solos. And then out comes a verdict. Y después obtenemos un veredicto. Yeah, culpable, no culpable. You're never knowing what went on in the black box of the deliberation room. Culpable o no culpable, nunca sabemos qué es lo que pasó como en esa caja negra que constituye la sala de deliberación. So it's a black box for a couple of reasons, though. Es una caja negra por algunas razones. The jury is purposefully sent off by itself and to protect it from outside influences. Al jurado se lo manda solo, a propósito, para poder protegerlo de cualquier influencia externa que pueda existir. But this privacy also allows jurors to discuss things candidly without fear of people listening in and observing their comments. Pero esta privacidad también les permite a los jurados discutir las cosas abiertamente, libremente, sin tener miedo de que alguien los esté escuchando o que puedan prejuzgar sus ideas o sus comentarios. And it also allows them to change their minds because they have not made a public commitment. That's one of the other values of this private discussion among jurors. Y también lo que se le permite a los jurados es cambiar de opinión, porque no hicieron ningún compromiso público. Entonces pueden llegar a una opinión y después cambiarla. But what does go on in the deliberation room? Pero, ¿qué es lo que pasa en la sala de deliberación? Yeah, we have some answers from art. Tenemos algunas respuestas a partir del arte. You can see here the chaos that this one artist imagines is occurring in a jury room. Acá podemos ver el caos que imagina este artista que sucede dentro de una sala de deliberación. Some people are knitting, some people are gambling, some people are dancing. Algunas personas están bailando, otras están jugando juegos, otras están tejiendo. This other artistic image is a famous one from the time when women were just introduced into jury systems in substantial numbers in the 1950s. Esta imagen también es muy famosa de aquellas épocas en donde a las mujeres se les presentó sustancialmente el jurado allá por 1950. And if you can see the image behind me, you see a solitary woman, very stubborn and sure of her views, surrounded by 11 men, all trying to convince her. Y si ven la imagen atrás mío pueden ver una mujer sentada muy segura y muy cabeza dura respecto a su opinión, pero rodeada de 11 hombres que están tratando de convencerla de otra cosa. You in Chaco have avoided this problem by making sure each jury has 6 men and 6 women. Bueno, ustedes en Chaco se evitaron este problema asegurándose de que cada jurado tenga 6 hombres y 6 mujeres. We also get information from the movies. American movies about trial by jury are a popular export. También tenemos información sobre el jurado a partir de películas. Las películas americanas son como una fuente muy grande de información sobre el juicio por jurados. This one is 12 Angry Men, where you see depicted right here one juror threatening another. En esta película
12 Angry Men, vemos a dos personas discutiendo. These are fantasies, though. These are the imaginations of artists and the scientists among us who want to study the institution of the jury have used different sources for our information. Estas imágenes igual son medio imaginativas de los artistas, pero los que estudiamos el jurado realmente tenemos diferentes fuentes de información. My fellow jury scholars and I have used systematic scientific investigations to try to understand what happens in deliberation room using a whole variety of research methods. Otros doctrinarios del jurado, compañeros míos y yo, hemos usado diferentes clases de investigaciones para tratar de comprender y entender qué es lo que sucede cuando el jurado delibera. And what I would like to share with you today is what my fellow jury scholars and I have learned about the deliberation process and why it is so important to the strength of the jury as an institution. Y lo que me gustaría compartir con ustedes hoy es lo que mis compañeros y yo hemos descubierto sobre el proceso de deliberación y por qué es un proceso tan importante para el juicio por jurados. So let me just give you an overview first, and then I will give you some of the evidence that supports these views. Déjenme primero darles un pantallazo general y después les voy a dar más evidencia puntillosa de por qué digo esto. First, jury deliberation offers an opportunity for individual jurors to share their knowledge and perspectives with one another. En primer lugar, la deliberación del jurado le permite a individuos compartir con otras personas sus pensamientos y sus puntos de vista. And this allows people to correct errors that people may have made in listening to the evidence. Y esto le permite a las personas poder corregir eventuales errores que hayan hecho otros de sus compañeros del jurado. It allows a pooling of memories about what happened in the trial and what the facts were in the case. Habilita también que haya como una acumulación de recuerdos sobre qué pasó en el juicio, cuáles fueron los hechos y cuál fue la prueba del caso. And it allows people to check whether or not the conclusions they have reached from observing the facts in the case are accurate or not. Y también le permite a la gente ver si las conclusiones a las cuales llegaron a partir de los hechos que observaron en el juicio son correctas o no tanto. This process of discussion clarifies views and solidifies people's positions. Este proceso de discusión aclara posiciones y también las hace más sólidas. And it allows people to develop a joint picture of what really happened in the case. Y le permite a las personas desarrollar una especie de imagen conjunta de qué fue lo que realmente sucedió en el caso. A story of the case that is supported by the facts, the most plausible version of the facts in the case. Digamos, se llega a una historia del caso que está totalmente soportada por los hechos. The deliberation process, in addition to strengthening the fact-finding of the jury, also has profound effects on those who participate as jurors. Además de solidificar este poder del jurado como observador de los hechos, lo que hace la deliberación es también modificar a las personas que participaron de una deliberación. As I will show you, people come away from the experience proud of what they have done and feel that the courts are more legitimate as a result. Como les voy a explicar ahora, las personas que participaron en una deliberación y luego salen de ella se sienten muy orgullosos de su tarea y se sienten más comprometidos con otros aspectos cívicos de sus vidas. So, what happens in a deliberation? Here is what we have learned from research. First of all, deliberation is most robust when the jury is composed of members that are very diverse. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una deliberación? Estas son algunas de las cosas que nosotros aprendimos a través de las investigaciones. En primer lugar, las investigaciones suelen ser más robustas, más fuertes cuando el jurado está formado por personas muy diversas. And here in Chaco, the way you have developed trial by jury, I think your law, your jury trial law, really takes advantage of this benefit of diversity. Y aquí en Chaco, la manera en que ustedes han diseñado la ley, creo que realmente aprovecha estos beneficios de la diversidad. The provision of a jury that is half men and half women. El hecho de que el jurado esté compuesto por 6 hombres y 6 mujeres.
the random draw from the population at large, el sorteo aleatorio de todo el padrón de la población and finally the all-important provision for a half indigenous jury. y finalmente la cláusula tan relevante sobre el jurado indígena. All of this ensures that you will benefit from these diverse perspectives being combined in the jury deliberation room. Todo esto asegura que ustedes van a beneficiarse mucho de esta diversidad que va a existir en las salas de deliberación del jurado. And two other features of the Chaco law also contribute to strong deliberation. Hay también otras dos características de la ley que tienen en Chaco que contribuye a tener una deliberación muy fuerte. We have learned that 12-person juries, as opposed to smaller juries, have more robust deliberation. Hemos aprendido que jurados de 12 personas y no de menor cantidad de personas contribuyen a tener mejores deliberaciones. And juries that are required to be unanimous also have more robust deliberation compared to juries required only to reach a majority verdict. Y los jurados que deben alcanzar la unanimidad también se ha comprobado que tienen deliberaciones mucho más robustas en contraposición a aquellos jurados que operan con la regla de las mayorías. You will hear more about the jury size and jury unanimity when Professor Sherry Diamond speaks in just a few moments. Van a aprender mucho más sobre la unanimidad cuando mi colega, la profesora Sherry Diamond, hable en unos minutos. So, what happens exactly in the jury deliberation room? We've learned about that from research too. Entonces, ¿qué es lo que sucede exactamente en las salas de deliberación? ¿Cuál es el proceso? Eso también pudimos aprenderlo a partir de las investigaciones. The first thing is that typically jurors will select a leader, someone to organize their discussion and announce the verdict. Lo primero, generalmente, es que los jurados van a elegir a un líder o una líder, alguien que organice la deliberación y que ayude a que salga el veredicto. Once that task is out of the way, they commence discussing and debating the evidence in the case. Una vez que ya finalizan con esa tarea de elegir al presidente, empiezan a discutir la prueba que fue presentada en el caso. There are two different approaches that we have observed about how people discuss the evidence in the case. Hay dos aproximaciones, dos enfoques distintos que hemos descubierto que utiliza la gente para discutir la prueba en los casos. Some people might take a vote right away and then go around the table saying what evidence convinced them that that particular verdict was the right one. Alguna persona va a decidir su voto prontamente y después va a empezar a pensar cuál fue la evidencia que los llevó a votar de esa manera. We refer to that as the verdict-driven deliberation. A esa clase de enfoque nos referimos a un enfoque dirigido desde el veredicto. The other approach, which I think is a better approach, is an evidence-driven deliberation. El otro enfoque que yo considero que es mejor es el enfoque que se dirige a través de la prueba. And in that case, instead of immediately launching on the evidence that supports my verdict, a juror might say, well, let's evaluate the evidence of the first witness in the case. Entonces, en ese caso, en vez de lanzarse directamente a la prueba que soporta mi veredicto, los jurados pueden llegar a decir, bueno, a ver, primero veamos la prueba que presentó o que obtuvimos a través de este primer testigo. They focus on the issues and the evidence in the case, and the verdict comes later. The verdict takes care of itself after they have a really strong sense about the strength of the evidence in the case. Primero se ocupan fuertemente de los casos, de los hechos, de la prueba, y después, cuando ya tienen eso de manera muy sólida, ahí empiezan a pensar más en cuál es el veredicto. Of course, there is voting, and it can be done in a number of different ways. Por supuesto que hay votaciones, y las votaciones se pueden hacer de maneras muy distintas. Some juries decide they want to have secret ballots, and they can do that. Algunos jurados deciden que quieren hacer la votación de forma secreta y están habilitados a hacer eso. And others simply raise their hands to indicate their support for one position or another. Y hay otros que simplemente levantan la mano para indicar que apoyan una postura o la otra. So they continue debating until, as most juries do, they reach unanimity. Y entonces siguen debatiendo hasta que, como la mayoría de los jurados, alcanza la unanimidad. And it's not surprising that toward the end of the deliberation,
they focus especially on people who hold minority views in the case. Entonces, no es sorpresivo que más hacia el final de la deliberación los jurados se enfoquen en aquellas personas que tienen una posición minoritaria, Trying to figure out what kinds of issues and concerns people have who are still holding a different position from the majority of the jury. para tratar de darse cuenta cuáles son las preocupaciones o qué les está sucediendo a esas personas que todavía están con la postura minoritaria respecto al veredicto de la mayoría. So what comes across, though, is a process, a collective process of evaluating evidence, coming into a consensus, and helping one another better understand the evidence. Entonces, lo que termina resultando esto es en un proceso colectivo en donde se empieza a compartir la prueba y la gente empieza a intercambiar sus posiciones para poder llegar a un veredicto. And I think that is one of the reasons why the decisions made by juries are so often accurate and consensual decisions. Y creo que ese es uno de los principales motivos por el cual las decisiones a las que llega el jurado son la mayoría de las veces muy correctas, muy certeras y también basadas en la evidencia. I want to show you a slide here from one of my research studies. Quiero mostrarles aquí una diapositiva de uno de los estudios que realicé. The slide shows a research project that I did where I put together mock juries, which is one of the methods that you can use to study trial by jury. Esta diapositiva muestra parte de un estudio que yo realicé utilizando simulacros de juicio por jurados, que es uno de los métodos de investigación existentes. The research study looked to see whether or not jurors would have trouble with really complicated scientific evidence in the case. Este estudio estaba enfocado en tratar de ver si los jurados tendrían alguna clase de problema entendiendo evidencia y entendiendo pruebas que son muy complicadas a nivel científico. And one of the things that you can see, this is a scale, is that measures comprehension, is that certainly and understandably, education level is associated with people being able to fully understand the scientific evidence in the case. Y aquí en estos gráficos se muestra la educación que tenían esas personas y como podrán ver, se entiende que eso influye en la comprensión de estos jurados. The light blue bars here show what happens before deliberation. Las barras de azul claro muestran qué pasaba antes de la deliberación. And the dark blue bars, what happens after deliberation. Y las barras de color azul oscuro muestran qué pasó después de la deliberación. In terms of comprehension of the key central scientific evidence in this particular research project. En términos de cómo pudieron comprender los jurados esta prueba científica muy complicada. You see that most of the people do better after deliberation. Ahí podrán ver que la mayoría de las personas entienden mucho mejor y lo hacen mucho mejor después de la deliberación. But look where it's concentrated. It's concentrated at people who maybe didn't understand the evidence very well at the start. Pero también puede ser que esas personas no hayan entendido la prueba muy bien al principio. It's an illustration of how deliberation can allow jurors to help one another and pool their knowledge and really teach one another so that everyone can have an accurate view of the facts. Y esto es una demostración de cómo la deliberación realmente puede ayudar a esos jurados y a todas las personas para enseñarse los unos a los otros y a los otros y así lograr un mejor entendimiento. I want to also draw on research that I have been doing along with many others in Argentina. Quiero referirme también a investigaciones que he realizado junto a muchas otras personas aquí en Argentina. A number of people here are involved in this research project on this stage. Andres has been a key mover in it, and Sherry Diamond, who you will hear next, has also been so important in helping the research project. Hay personas aquí presentes que han sido muy importantes para esta investigación, como Andrés y Sherry Diamond, que la van a escuchar ahora. And INICEP, people at INICEP, like Aldana, you will also see Aldana Romano, Sidonie Portery, and others have assisted in trying to develop an important research project in Neuquén about its new jury system.
y otras personas del INESIP como Aldana Romano y Sidoní Porterí que han ayudado a llevar adelante estos estudios de investigación empírica en Argentina. Why do a research project on a new jury system? Go ahead. ¿Por qué hacer un proyecto de investigación en una provincia donde recién se implementa el jurado? Well, part of it is to understand how jurors and lawyers and judges, all of whom are new to this experience, understand and experience this important democratic institution. Bueno, parte del propósito que teníamos era entender cómo los jueces, los abogados y los jurados, que son todos actores nuevos dentro de este proceso, ¿qué pensaban del jurado? For a new jury system, it's extremely important to do that because many people will have only the information they have obtained from movies. Y es muy importante hacer esto porque muchas de esas personas seguramente solo van a tener la información que obtienen de películas. And we want to know how lawyers and judges adjust to, instead of talking only to one another in a courtroom, actually expand when a group of lay people is sitting in judgment. Y también queríamos ver cómo los abogados y los jueces se acostumbraban de hablarse solamente entre ellos a de repente tener que hablarle a un grupo de ciudadanos comunes que ahora estaban en la sala. The benefit of a research project like this, you can see, is to determine whether or not people need additional help, additional training, additional guidance, and assistance, so that the jury system can be a strong institution. Y también otro muy buen propósito de esta clase de investigaciones es ver si los jurados necesitan ayuda adicional o información o algún otro recurso y ayudarlos a que se puedan ajustar de la mejor manera posible a esta nueva institución. So let me show you a few slides of the data we have collected in the first couple of years of the Neoken trial by jury. Les voy a mostrar algunas diapositivas de la información que hemos recolectado sobre esta primera investigación empírica realizada en Neuquén. So, number one question, people who have never thought about being on a jury before, do they understand the evidence? Are they overwhelmed? I mean, that's one question that is very prominent among critics of trial by jury. Entonces, una de las primeras preguntas, teniendo en cuenta de que las personas ni siquiera habían pensado alguna vez que iban a ser jurados, es si entendieron la prueba, si tuvieron algún problema con esto, y este es uno de los puntos más fuertes en los que hace hincapié siempre aquellas personas que están en contra del juicio por jurados. And what was the deliberation experience like? That secret black box. Y también les preguntamos cómo fue la experiencia de la deliberación en esa caja negra. And what was the experience following the trial? How did jurors leave? Were they upset and frustrated? Was it all over their head, or were they basically satisfied? Y por último, ¿cómo fue la experiencia de los jurados después de haber deliberado? Si estaban frustrados, enojados, o si había sido una buena experiencia para ellos. So our project was designed to answer these and other questions. Nuestro proyecto fue diseñado para responder estas y otras preguntas. In 17 cases, we gave questionnaires to what is now a total of about 200 jurors. En 17 casos le entregamos cuestionarios a lo que ahora llegan a ser casi 200 jurados. We also gave questionnaires right after the trial to the judges who presided over the trial, the fiscales, and also the defenders. Y también le dimos cuestionarios a los jueces que habían dirigido el debate, a los fiscales y a los defensores. I think I speak for everybody on our research team saying, we would love to do this project also in Chaco. Creo que hablo de parte de todos y todas las personas que están en nuestro equipo de investigación cuando digo que nos encantaría hacer esto mismo aquí en Chaco. So here are some of the results. Acá hay algunos de los resultados. So, do they understand the evidence? What you can see here is a pie chart. ¿Entendieron la prueba? Lo que pueden ver aquí es un gráfico de torta. With results from a question we asked them about how much difficulty did they have understanding the evidence in the case. Con los resultados a la pregunta que les hicimos sobre qué tan difícil fue para ustedes entender las pruebas presentadas en el caso. And you can see that the vast majority of people on the jury
their first jury experience ever, with no experience and very little knowledge of trial by jury, generally did not have difficulty understanding the evidence in the case. Y podrán ver que la mayoría de las personas, que recordemos que son personas que nunca habían participado de un juicio por jurados, no tuvo problemas en la comprensión de las pruebas. What you see here in terms of understanding the testimony that people gave is even fewer people reported having difficulty understanding witnesses' testimony. Lo que pueden ver aquí es un gráfico respecto a los testimonios que dieron los testigos y si el jurado tuvo alguna dificultad en comprenderlo. Y vemos que el resultado es incluso menor. But still, some people had difficulty, some people reported having trouble with the evidence in the case, but they can go into the deliberation room and talk with other jurors about what is going on. Hubo gente que sí dijo haber tenido alguna clase de dificultad o de problema a la hora de entender las pruebas o los testimonios, pero sin embargo, después de ver toda la prueba presentada, ellos van a la sala de deliberación y ahí es donde pueden obtener ayuda de sus pares para entender esta evidencia. And we also asked what happened during deliberation. También les preguntamos qué sucedió durante la deliberación. Did you have enough time to express your point of view? Very important question. Les hicimos una pregunta muy importante que es si tuvieron el tiempo suficiente para expresar sus puntos de vista durante la deliberación. And again, what you can see here, these are the percentage of jurors who responded in particular ways to this question. Lo que pueden ver aquí es el porcentaje de jurados que respondió a esta pregunta. Did you have time to express your point of view? Most people agreed, yes, plenty of time. Al preguntarles si tuvieron tiempo para expresar sus puntos de vista, la mayoría de la gente está totalmente de acuerdo. Dicen que tuvieron el tiempo suficiente. Very small numbers of people reported not having enough time. Hay un número muy pequeño de personas que dijeron no haber tenido el tiempo suficiente. What about listening to one another? ¿Qué hay de escucharse los unos a los otros? Again, these are Argentines. I thought they weren't supposed to agree on anything, but they're all listening to one another. Bueno, estos son argentinos. Yo pensé que se suponía que nunca estaban de acuerdo en nada. We also asked a question about whether or not one or two people dominated the deliberation. También les hicimos una pregunta sobre si ellos sentían que una o dos personas habían tenido total control y habían dominado la deliberación. As you can see, it's just a minority, about 1/3 of the participants who say yes, there was one or two people who dominated the deliberation. Como podrán ver, las personas que dijeron sí, hubo una o dos personas que dominaron la deliberación, es una minoría, menos de un tercio. But actually, that's very useful information to know if you are the court and you are thinking about how to help jurors engage in fruitful and valuable deliberation. Esta es información muy importante para las personas de las cortes para poder tratar de ayudar al jurado a tener deliberaciones más fructíferas. This can help you shape what kinds of instructions you give to jurors. Esto puede ayudarnos a darle forma o a moldear qué clase de instrucciones le queremos dar a los jurados. How much effort did you use to convince others? ¿Cuánto esfuerzo tuviste que poner para convencer a los demás? Now, this is, I think, a really significant and important slide that I want to talk to you about. Esta creo yo que es una diapositiva muy importante y les quiero hablar sobre ella. What you can see here is that 44% say no effort to convince other people. Lo que pueden ver acá es que el 44% dijo que no tuvo que poner esfuerzo para convencer a otras personas. And another 18.5% said very little. Y otro 18.5% dijo muy poco. Why is that? I think two reasons. ¿Y por qué sucede esto? Creo que hay dos razones. One is that there were some cases where everyone agreed right from the start. The evidence was crystal clear. En primer lugar, hubo algunos casos en donde todos estuvieron de acuerdo desde el minuto uno, porque la evidencia era muy contundente. But the other reason is that Neuquén has a majority decision rule, not a unanimity rule. Pero la otra razón es que en Neuquén hay regla de mayorías, no de unanimidad. And what you can see here is one of the consequences, I think, of a majority rule. Y lo que pueden ver acá entonces es una de las consecuencias de esta regla de la mayoría. You reach the majority that you need to give the verdict and you're done.
Alcanzás la mayoría necesaria para emitir el veredicto y se terminó. So you will hear more about this from Sherry Diamond. Van a escuchar más sobre esto de parte de Sherry Diamond. I wanted to show you 2 slides about equality on the jury in the deliberation process. Quiero mostrarles 2 diapositivas que hablan sobre la igualdad del jurado y su proceso de deliberación. We asked people, how much did you participate in the deliberation process? Le preguntamos a las personas cuánto participaron en el proceso de deliberación. And one of the things that you can see is virtually everybody said, yeah, I participated a lot. Y lo que pueden ver aquí es que casi todos dijeron sí, participé mucho. One of the impressive things to me is that men and women did not differ in their participation. Una de las cosas que me sorprenden es que no hubo diferencias entre la participación entre hombres y mujeres. You see these numbers, the blue bar and orange bar represent masculine and feminine. Ven ahí en pantalla que la barra azul representa a los masculinos y la barra naranja a las personas del género femenino. And you see the numbers are virtually the same. Y como pueden ver, los números son casi los mismos. And one consequence of ensuring equal numbers of men and women on the jury might be sending a signal that equal participation is valued. Y una de las consecuencias de estos números es quizás que podemos mandar una señal sobre que la participación equitativa es muy bien valorada. One other slide I want to show you about differences between people. This has to do with people of different levels of education because Neuquén also has a random draw from the population. Otra de las diapositivas que les quiero mostrar tiene que ver con las diferencias y la participación de las personas respecto a sus niveles educativos, porque Neuquén, al igual que Chaco, también tiene un sorteo totalmente aleatorio de todos sus ciudadanos. And here, what you see is the bars are a bit different in some of the questions we asked about how much participation people did. Y aquí lo que pueden ver es que las barras son un poco diferentes con respecto a las preguntas que les hicimos sobre su participación. So people with more education tended to participate somewhat more. Entonces la gente con un nivel educativo mayor tendió a participar un poco más. But one of the things, again, that's a valuable piece of information you have in terms of encouraging jurors to deliberate and listen to every voice on the jury. Sin embargo, esta es información importante que podemos usar para impulsar y animar a los jurados a que participen más. So I want to also talk about the impact of the experience of deliberation on juries. También quiero hablarles del impacto que tuvo esta experiencia de la deliberación en los jurados. And what you can see here, we asked them a question, how satisfied were you with the results of your deliberation? Bueno, lo que pueden ver aquí es que les preguntamos qué tan satisfechos estuvieron con los resultados de la deliberación. And what you can see is incredible satisfaction with the experience. Y pueden ver números increíbles demostrando la satisfacción que tuvieron los jurados con la experiencia. And again, I think this is notable because we also asked, how much did you know about trial by jury before you were summoned to serve? Y creo que esto es muy impresionante, muy notable, porque también les preguntamos qué tanto sabían o qué experiencia tenían con el jurado antes de que fueran citados. Virtually everyone knew absolutely nothing. Y casi que todas esas personas sabían nada. And yet they were able to participate and do a good job and feel satisfied with the result and their experience with fellow Neuquenos. Y sin embargo fueron totalmente capaces de participar y de deliberar con sus compañeros del jurado neuquinos. They were proud of the experience they had participated in and contributed to. Estuvieron muy orgullosos de la experiencia en la cual participaron y a la cual pudieron contribuir. And there's another effect too. We've heard this talked about a little bit by other people, the notion that juries are good for democracy. I think here we have some very concrete evidence of how it is working. Y hay un efecto adicional. Hoy escuchamos hablando a diferentes personas sobre cómo el jurado influye positivamente en la democracia y creo que aquí tenemos algunos resultados concretos.
One of our collaborators is Jean Castile, who studies the democratizing effects of deliberation. Uno de nuestros colaboradores investigadores es John Castile, que estudia los efectos de la democracia y la deliberación. And from him, we were encouraged to include questions about how the experience affected opinions about not just the tribunals, but also of the system of juries, the government, even the police. Y él nos recomendó fuertemente que incluyamos una pregunta sobre cómo el juicio por jurado, sobre cómo la deliberación había afectado no solo en el sistema de juicio por jurado, pero también sobre los tribunales, el gobierno y la policía. And what you can see by the numbers on the slide is that there was a dramatic positive effect on opinions of the system of juries, the courts, the government, and the police. Y lo que pueden ver en estos números es que hubo un impacto totalmente positivo respecto a la opinión que tienen los jurados sobre los sistemas de jurados, los tribunales, el gobierno y la policía. Opinions, confidence in these organizations, the courts, the government, and the police improved or stayed the same, and that's remarkable when you think about sometimes how hard it is to change public opinion. La opinión de los jurados sobre la policía, los gobiernos, los tribunales, y mejoró o se quedó de la misma manera, y eso es algo muy remarcable. What is more, that 3/4 of the people, jurors who served, said they now were more inclined to participate in public activities and public events. E incluso más, 3/4 de los jurados que participaron dijeron que después de haber deliberado se encontraban más inclinados a poder participar, con más ganas de participar en otros eventos cívicos o políticos. What you see here is evidence that jury by jury, case by case, you build bonds that connect citizens to their government and do so in a positive way. Lo que vemos acá es que, caso por caso, jurado por jurado, este proceso lo que hace es construir lazos que acercan a la ciudadanía con los gobiernos. The positive jury experience encourages people to engage with their communities and with the general public. Las experiencias del juicio por jurados alientan a las personas a estar más comprometidos con su ciudadanía. So here we do have evidence that trial by jury can contribute significantly to democracy. Entonces aquí tenemos evidencia mostrando que el juicio por jurados puede contribuir enormemente a la democracia. So let me wrap up. Déjenme concluir. I think that what I've tried to show you is evidence that trial by jury leads to a strong fact-finding, that with a robust deliberation of 12 unanimous individuals, they are able to share their views, correct errors and mistaken impressions of one another, and the result is a consensual assessment of what actually happened in the case and what verdict will be most appropriate, would do justice in this case. Lo que les hemos demostrado a partir de estas investigaciones es que los jurados, al deliberar, afianzan y refuerzan su rol como determinador de los hechos, llegan a conclusiones unánimes, se corrigen los unos a los otros, aprenden los unos a los otros y tienen un impacto muy positivo a partir de la participación en la deliberación. And in addition to this strong fact-finding body, deliberation also creates greater satisfaction, greater pride, and also greater sense that the courts are working well because individual citizens are a part of the courts. Y además de todo esto que mencioné, el hecho de que participen en la deliberación crea para esos jurados, para esos ciudadanos, orgullo y también más confianza en los sistemas de justicia porque ellos mismos se sienten parte, ellos mismos están participando de esos sistemas de justicia. Participation as a juror augments civic participation generally and fortifies democracy. So, go ahead. La participación de los jurados en la deliberación también aumenta su participación cívica y eso contribuye también al fortalecimiento de la democracia. So that, in sum, is why I am so excited to be here at the advent of this incredible democratic experiment in Chaco.
Y eso es, en resumen, las razones que yo tengo para estar tan emocionada y tan agradecida de estar hoy aquí en Chaco. Felicitaciones, muchas gracias. Agradecemos a la disertante y ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas del público, así que el interesado en preguntar, por favor, levante la mano y se le va a acercar un micrófono. Buenas tardes. Quería consultar si una persona puede ser jurado más de una vez. Yeah, see. There's no prohibition against serving as a juror more than once. In the United States, there's actually a practice of calling jurors for long periods of time, maybe 1 month or 2 months. Sí, no hay ningún impedimento para que una persona sea jurado más de una vez, e incluso en Estados Unidos tenemos algunos sistemas en los cuales se llama a una persona a participar como jurado por ejemplo, el periodo de un mes. We have really changed that in the United States because it turned out that very few people were able to take a month or two off their lives and serve on a whole variety of trials. Sin embargo, en Estados Unidos cambiamos eso porque resultó que hay muy poca gente que puede tomar 1 o 2 meses de su vida para estar disponible para que lo llamen para ser jurado. So usually now there is many large cities have just 1 day or 1 trial that people serve. They come in, and if they are not selected for a jury that day, they go home. And there may be a period of time, a year or so, that they are not eligible to be called for jury again. Entonces ahora en las grandes ciudades lo que sucede es que a las personas se las llama para ser jurados, los juicios duran aproximadamente 2 días y si las personas no son elegidas vuelven a sus casas. And in my view, that's a really preferable approach because knowing the positive effects of trial by jury, I would like to see that spread widely across the population. Y en mi opinión eso es algo positivo porque sabiendo cuáles son las ventajas y los beneficios que trae el juicio por jurados, me gustaría que pueda difundirse a través de más personas de la población. Muchas gracias. Gracias. Pregunta. La próxima pregunta. Agradecemos la presencia del ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, el doctor Han, y les recordamos que van a quedar un espacio para 4 preguntas más con la que viene a continuación. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si exigir la unanimidad del voto para ser culpable no afectaría la duda razonable que pueda haber en un proceso por jurado, si la exigencia esa no atentaría contra esa pequeña duda que puede haber en todo proceso. I think that's one of the strong arguments for unanimity, the idea that if not everyone agrees, there are at least some people who have reasonable doubts. Creo que eso es un argumento a favor de la unanimidad, que si hay personas que no hay acuerdo total entre todos, es posible que haya alguna persona que tenga una duda razonable. Yeah, so that's a very good question. One of the things that worries me about non-unanimous decision rule is stopping deliberation once you have the requisite number. Es una buena pregunta. Una de las cosas que a mí me preocupa de los veredictos mayoritarios, es decir, que no son unánimes, es que la deliberación se frena una vez que se alcanzan las mayorías necesarias para llegar al veredicto. And the power of deliberation is in this robust exchange of views. Y el poder de la deliberación yace justamente en este intercambio robusto de posiciones y de pensamientos.
And you'll hear more about this from Sherry Diamond in a few minutes. Vas a escuchar más sobre esto en la exposición de Sherry Diamond en unos minutos. Florencio Ruiz, del Pueblo Indígena. Los 12 integrantes que se sorteó hoy, en este caso que se va a seguir hablando de este tema que poco entendemos, pero la preocupación del pueblo indígena es esta: garantizar la participación de los pueblos indígenas en esos casos cuando se trata de la participación efectiva, digamos, porque acá en el Chaco somos 3, Homuich, no importa el pueblo, pero es importante la efectiva participación, diríamos, como que integre, va a haber un cupo, va a haber una discriminatoria cuestión. ¿Cuál sería el planteo? ¿Cómo se va a encarar esto? No sé si se entendió. I was privileged to be at the discussion with Indigenous leaders this morning. Hoy tuve el privilegio de estar en el debate con las comunidades indígenas esta mañana. And I think the Indigenous leaders made it clear that it was extremely important to address problems in consultation. Y creo que los líderes indígenas dejaron muy en claro que es importante tenerlos en cuenta a la hora de tratar temas y de hacerles consultas. How can the courts work together with the indigenous community, this diverse indigenous community that I saw today, to promote full participation? Sobre todo, cómo pueden hacer las cortes para generar la participación de estas comunidades indígenas, de tenerlos en cuenta y de llegar a un acuerdo. And I thought there were some powerful arguments about making sure that resources are given to try to facilitate and encourage full participation among indigenous community members. Y creo que hubo un debate muy relevante sobre los recursos y cómo lograr que esos recursos se provean también a las comunidades indígenas para asegurar su participación. So I congratulate you for engaging in the discussion, and the world will watch to see how you resolve this very pressing problem. Los felicito por haber formado parte de este debate y estoy segura que todo el mundo va a estar mirando cómo resolvemos esto y cómo generamos la participación por parte de las comunidades indígenas. Sí, yo como mujer indígena pregunto algo que me quedó ahí en el aire: si en todos los casos que pueda haber el juicio por jurado, más allá de que formamos parte también, si en todas las causas serían llamados parte del pueblo originario para poder participar, o únicamente yo entendí de que cuando haya causas, cuestiones en temas originarios, únicamente ahí podíamos nosotros formar parte de este juicio por jurado. I turn the microphone over to the expert. Le paso el micrófono al experto. Bueno, no el experto, pero por ahí el que conoce un poco más la historia de la Ley del Chaco. La Ley del Chaco originalmente tenía 2 artículos, el 4 y el 5, en donde había una norma que decía que cuando el imputado, el acusado y la víctima pertenecieran a un mismo pueblo originario, los 12 miembros del jurado tenían que ser de ese mismo pueblo. Durante el debate legislativo, bueno, como siempre pasa, hay algunas normas que salen o no salen por la mitad. Salió con que 6
miembros del jurado obligatoriamente debían pertenecer a ese mismo pueblo. En relación a las demás causas en donde no hay un acusado indígena, no se exige esa mitad especial. Sin embargo, todos aquellos miembros de los pueblos originarios que estén dentro del padrón electoral pueden salir sorteados aleatoriamente y formar parte del jurado, por supuesto, desde ya. El espacio para la última pregunta ahí. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Si los miembros del jurado pueden sugerir algún tipo de prueba para evacuar dudas o repreguntar respecto a los hechos que se imputan, si pueden participar de alguna manera y evacuar dudas. Muchas gracias. You raise a really interesting issue. Estás trayendo un punto muy interesante. The lawyers in an adversary system would be horrified. Los abogados en un del sistema acusatorio estarían horrorizados por tu pregunta. Yeah, Andres Harfuch, for example, would be horrified. Andrés Harfuch estaría horrorizado con esta pregunta. But it's a good question too. Pero es una buena pregunta. I mean, the jurors want to discover the truth. What did happen in this case? Why isn't some evidence presented? Porque los jurados quieren descubrir la verdad. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué no se está presentando alguna prueba? It's interesting because having the fact finder actually follow lines of inquiry, ask for particular pieces of evidence, and follow those where they may go is very similar to a traditional inquisitorial system. Okay. La razón por la cual tenemos estas dudas, dice Valerie, es que precisamente cuando el juzgador de los hechos, en este caso no el juez sino el jurado, comienza a hacer preguntas que las partes no plantearon en su litigio, eso tiene más que ver con la cultura de la Inquisición. So the idea of the adversary system, the attraction of the adversary system is that the parties present the evidence in the case. The fiscale, the defensor, they present the evidence in the case. And the jurors are not led down one path, ignoring the other. They get both views. Entonces lo importante del sistema acusatorio es que quienes presentan las pruebas son las partes, o sea, el fiscal por un lado, el defensor por el otro, y los jurados tienen las dos posiciones, tienen que escuchar las dos posturas. Yes, but if there is not enough evidence to support a guilty verdict, then you know the result has to be a not guilty verdict. Pero si no hay evidencia suficiente para apoyar un veredicto de culpabilidad, entonces ya sabemos que el veredicto, ya sabemos cuál es la respuesta. There is a practice in the United States that's increasingly frequent, however. Hay una práctica en Estados Unidos que está creciendo frecuentemente. And that is some judges allow jurors to ask questions about the evidence. Y es que algunos jueces le permiten a los jurados hacer preguntas sobre la prueba. So they don't necessarily propose that lawyers go out and collect other evidence, but they might ask a question about the meaning of the evidence, for example. Entonces no es que se los habilita a los jurados a sugerir que el fiscal o el defensor vayan y consigan prueba nueva, sino que pueden hacer preguntas sobre el significado de ciertas pruebas que fueron presentadas en el juicio. Or they might ask about missing evidence, as you were suggesting. Y también pueden preguntar sobre pruebas que a su criterio faltan, como vos dijiste. Yeah, and then the judge will make a decision about whether or not lawyers can address those questions, ruling on the jurors' questions using the same kinds of approach and rules of evidence that the judge would use to evaluate whether lawyers' questions are reasonable. Y después quien va a decir si esas preguntas del jurado se le comunican a las partes son los jueces, usando reglas de evidencia similares a las que usan para descartar o no objeciones, por ejemplo, hechas por las partes. When this practice was first started, many lawyers were very afraid of it. Cuando empezó esta clase de práctica, había muchos abogados que le tenían mucho miedo a esta práctica. Because after all, asking questions in an adversary trial is the lawyer's job. Porque después de todo,
quien hace las preguntas en un sistema acusatorio es el abogado. Why are jurors taking over my job? Lawyers said. ¿Por qué están los jurados reemplazándome en mi trabajo?, dijeron los abogados. But what many lawyers discovered was that jurors' questions gave them some insight into how the jurors were thinking about the case. Pero lo que descubrieron muchos abogados es que estas preguntas por parte de los jurados les daban como un acercamiento a qué estaban pensando los jurados sobre el caso. Yeah, questions they had never dreamed anyone would think of. Preguntas que jamás hubiesen soñado ni pensado que les harían. But in many instances they could address. Pero que en muchas ocasiones podían responder. So many lawyers shifted their views to be somewhat more positive about this permitting jurors to ask questions in a trial. Así que hubo muchos abogados que cambiaron un poco su visión respecto al permitir que los jurados hagan preguntas. Tiene que hacer ya, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué se mete? Mire, yo le voy a hacer una pregunta, porque yo he participado en el primer simulacro. Me encantó, es divino, fabuloso. Nos encontramos los 12 ahí medio desgaritados. Uno opinaba una cosa, otro otra cosa, hasta llegó el momento que una señora dijo, yo la verdad no entiendo nada, pero para mí es esto. Entonces todos, como nos explicaron en principio, porque vengo haciendo ya varios cursos de allá del 2010, cuando se hizo el primer lanzamiento, esto ya se hizo. Entonces, bueno, si me cortan cada rato, capaz me voy a olvidar de decir lo que tengo que decir. No, pero yo me olvido, pues. Bueno, y ¿sabe lo primero que se dijo ahí? Y lo que nos han explicado en cursos anteriores, es que ese día tenemos que estar ahí los jurados, las 12 personas, y luego que nos toca la hora ver y escuchar todo, las pruebas presentadas, quien declara al testigo, todo. Después nos pasan a un salón solos, los 12. Y ahí, entre nuestra mentalidad, lo que captamos, tenemos que deliberar entre nosotros. Lo que sí se nos ha dicho, de que todos teníamos que opinar lo mismo. Caso contrario, si no salía con un voto unánime, era así, doctor, ¿no? Él estuvo, o sea, no con nosotros, pero sí estuvo la tomada. Bueno, es que si no sale una definición, una conclusión unánime, pasaría a tener la condena ese individuo de lo que opinaban los jurados, jueces, los que condenaban. Entonces también se dijo que ese jurado, esos 12, no tiene que saber, que no tiene que ser ni pariente, ni conocido, ni nada que se parezca al acusado. Ahora la pregunta que le hago es la siguiente: si sale por sorteo, como hoy dice que sortearon para todo el año, sí, porque es la verdad, acá tienen que decir las cosas como son, porque van a llegar ese día, se van a encontrar tan en pelota que no van a saber qué hacer, ni es la verdad, y yo hablo así, con todo el respeto a todo, pero hay que ser real. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que una de esas 12 personas no es familiar del acusado ese día? Esa es una. Pero también digo que esos 12 jurados de hoy que sortearon, por ejemplo, doctor,
ese nunca tiene que saber que tal día va a ser el juicio de tal o cual persona. Estimo que puede ser por ahí, para que esto llegue a una conclusión real. Porque si no, mientras yo salgo sorteada hoy y allá por diciembre sale el juicio, me pongo y le busco a quien es el acusado y los familiares, ¿o no? No hay que... Esto es un sistema exacto para que en principio salga una sentencia buena, verdadera y real. Entonces tenemos que mirar todos los factores en pro y en contra. Y si eso ahora no se dan cuenta de ver esa posibilidad, y ese día puede llegar, y como yo un principio dije allá por el año, no me acuerdo si era 2009, 10, pero en ese entonces, en el gobierno, el periodo anterior, esto ya salió, se hizo el lanzamiento de esto. Y yo dije, y con el grupo que fuimos, yo siempre por ahí cuando hay algunas de estas cosas me organizo en grupo y nos vamos. Entonces yo dije, esto huele a tirar, a sacarse el lazo encima y le larga a otro que no sabe nada. Total, si le condenó bien o mal, yo no sé, yo no fui. Yo pensé así. Cuando fuimos ese día al simulacro, ahí se me salió un poco esa duda y empecé, por ejemplo, a... ¿Qué necesita, señora? ¿Quiere pasar? ¿Y no era más fácil para allá? Porque yo tengo bastón y tengo todo acá. Bueno, Thank you. ¿puedo Thank seguir? you for sharing your ¿Puedo seguir? No, ¿puedo seguir o no? Bueno, pero que si se apure, y entonces ¿cuándo vamos a ver las cosas si nos apuran? Entonces, lo que yo le pregunto es, ¿cómo? Esa pregunta quiero que me lo diga. ¿Cómo esos 12 van a hacer para no llegar a enterarse de que ese día va a ser tal o cual? Porque acá hay que evitar eso. Eso se nos dijo. Y ese día en las 2 horas nosotros no teníamos nada que saber de la otra persona, ni con los jueces, ni con los autores, ni con nada. Pero yo en este momento me doy cuenta que es lo mejor que se puede hacer, la participación popular, y esta idea que ya lo tienen hace mucho tiempo manejado en la mente del doctor Víctor del Río, un gran trabajador de hace muchísimos años que le conozco, y vale la pena brindarle un aplauso porque sale esto por el mérito de él y por los Cáceres Olivera también. Okay. Wow. Can I also praise Victor Rio? You have been so incredible in bringing this to fruition. Really. Ella también quiere felicitarte, Víctor, porque dice que todo esto fue increíble. So let me answer briefly the 2 main points that I saw in this. First of all, I'm so glad that you were a Makjur and you had such an interesting and rich experience. Bueno, quiero contestar estos 2 puntos que nos trajiste. Primero de todo, quiero decirte que estoy orgullosa de que hayas sido una jurada de un simulacro y de que hayas disfrutado la experiencia. And your story really beautifully illustrated the way that some people don't know what's going on and they are helped by the other jurors. That's one of the things that is the power of deliberation. Y tu historia ilustró de una manera muy linda cómo hay algunas personas en el jurado que quizás no entienden tanto qué está pasando, pero son ayudadas por los otros jurados. So, number 1, you're not told what to do in the deliberation room. Is that a good thing or a bad thing? Entonces, primero que todo, a los jurados no se les dice qué hacer en la sala de deliberación. ¿Y eso es algo bueno o algo malo?
Certainly, judges can give some instructions about how a jury should decide a case. Es verdad que los jueces pueden dar algunas instrucciones para ayudar al jurado a la hora de decidir el caso. But we limit what a judge can tell a jury to do for a very important reason. Pero ponemos límites en las cosas que pueden decir los jueces a los jurados por motivos muy importantes. It's the same reason we send jurors into a room by themselves to deliberate on the case, away from the public eye, away from the influence of the judge. Y es el mismo motivo por el cual hacemos que los jurados deliberen solos en una sala privada, fuera de la opinión pública o del ojo público. So it preserves the independence of the jury so that the jury can reach a decision that reflects the views of the community. Esto es porque se preserva de esa manera la independencia del jurado para que el jurado, cuando dicte un veredicto, este veredicto pueda reflejar las miradas y las opiniones de la comunidad. And the other